Y después de seguir recorriendo los distintos observatorios que nos ofrece nuestro país, tenemos entrevistas, José Luis. Sí, vos sabés que hace unos días estaba mirando el portal de la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física de la Universidad de Córdoba y veo ahí un link a un artículo, decía la ecuación para una ciencia próspera. Y eso y esto te dije, motivó. Bueno, estamos listos, ya tenemos la ecuación. Ese link remitía a una entrevista que había hecho Página 12 al doctor Oscar Reula, astrofísico de la Universidad de Córdoba que trabaja allí en FAMAF, así que dije, bueno, ¿por qué no llamarlo para que nos cuente algo más de la ecuación perfecta? Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mucho gusto. Gracias por atendernos, gracias por darnos la oportunidad de charlar contigo. Lo Y mismo, gracias a ustedes. bueno, como decía, digamos, todos sabemos que no hay una ecuación que nos asegure una ciencia próspera, pero la verdad que el título me llamó la atención y entonces dije, bueno, vamos a llamarlo para que nos cuente un poco más sobre cuáles son sus opiniones respecto a la investigación en la universidad y luego a la investigación en astronomía. Bueno. Una pregunta muy amplia, perdón, sí, pero hay... Claro. Bueno, en general, en la universidad tendemos a hacer investigación y lo mejor posible, digamos, a nivel internacional, ¿no es cierto? Esa es nuestra meta, digamos, porque la única forma de formar profesionales es tener el conocimiento. Claro. El conocimiento no se adquiere, digamos, digerido por libros, sino que hay que generarlo en gran parte, porque si no estamos adquiriendo conocimiento viejo, ya en desuso, entonces hay que estar siempre a la vanguardia, ¿no es cierto? ¿Y hay alguna ecuación perfecta? Digo, no hay una ecuación, pero digamos, hay una ecuación que nos aproxime a esto de estar en condiciones de generar conocimiento nuevo, propender a que los nuevos astrónomos en este caso estén siempre generando, digamos, haciendo avanzar la frontera del conocimiento. ¿Cuál Bueno, sería la receta? una receta es, una parte es estabilidad, digamos, el sistema científico tiene que tener una estabilidad que obviamente en nuestro país no hemos tenido, sino por ciertos ciclos nada más, pero es una estabilidad a muy largo plazo, o sea, tenemos que tener una visión de por lo menos 20 años, porque tenemos que formar la gente, ¿no es cierto? Formar gente requiere muchísimos años, ¿no es cierto? Hasta de que salimos, de que tenemos a alguien entrando a la universidad, hasta que es profesor, hasta que está ya en condiciones de colaborar a nivel internacional, etcétera, son muchos años de trabajo, ¿no es cierto? 15 años, básicamente. Entonces, mucho tiempo. Entonces tenemos que tener una estabilidad para mantener un sistema que genere recursos humanos a esa escala temporal. Los 15 años estos son a partir de que el estudiante se gradúa. Claro, porque pensemos en una carrera, son 5 o 6 años, luego tiene un doctorado, otros 5 años, luego tiene algún par de postdoctorados, Sí. y si contamos y colaboraciones en otro lado, hasta que está, digamos, ya maduro para trabajar independientemente, digamos, totalmente formado, es más o menos eso. Efectivamente. Esa es la escala temporal, ¿no es cierto? Efectivamente. Si lo apuramos un poco serán 12 años, pero no mucho menos que eso. Claro. Entonces necesitamos estabilidad a ese plazo, ¿no es cierto? Porque la gente tiene que saber que bueno, yo hago esta etapa y luego puedo hacer la siguiente, ¿no es cierto? Lo que nos pasó en estos años, por ejemplo, es que generamos un montón de doctores, por ejemplo, y luego no había cabida en el sistema científico porque se dejó de incrementar el número de puestos, ¿no es cierto?, en CONICET, por ejemplo. Entonces tuvimos que generamos mucha gente, y esa gente de pronto, una vez que la hemos formado, que hemos invertido 10 años, dándole o bien los cursos o becas para que se formen, luego quedaron sin una posibilidad de trabajar concreta,
Y por supuesto esa gente que emigra, ¿no es cierto? Porque es gente muy bien formada que va a tener un trabajo en otro lado. Entonces, Claro. ese tipo de cosas no nos pueden pasar. Si no, tenemos una diáspora muy grande, uno va a cualquier lado en el mundo y hay investigadores argentinos. Ujú. O sea, hemos perdido recursos humanos en todos estos años de una forma increíble, ¿no? Y volvemos a repetirlo. Y además necesitamos recursos, no de una forma irresponsable, pero recursos para decir, bueno, acá tenemos recursos, estos son los planes, estos son los proyectos, con estos recursos vamos a poder influir en la industria, en la tecnología, vamos a generar trabajo de calidad, vamos a poder exportar, etcétera, ¿no es cierto? Toda una gran cadena que tiene que estar con sus eslabones en orden, digamos, para poder hacer eso, ¿no es cierto? Una, Pero se necesitan bastante más recursos. sí, una receta que digo, en apariencia uno a la vez sencilla, pero sabemos, nos consta de que esto casi, digamos, si se dio en los periodos no lo suficientemente extensos como para asegurar los resultados. ¿Vos opinás lo mismo? Digamos, no ha habido periodos, ¿reconoces algún periodo positivo y otros muy malos en este sentido? Bueno, casi todos han sido malos, excepto los últimos, el periodo de 2003 a 2015, ¿no es cierto? Ese Claro. fue el único periodo que tuvimos una apertura de CONICET, tuvimos un gran estímulo. Quizás en los últimos años del gobierno de Cristina cayó un poco, sí, eso es cierto, por distintas causas, pero en general fue un estímulo, una apertura. O sea, regresé al país en el 89 Ajá. y prácticamente ahí hubo una apertura de CONICET, pude ingresar y luego fue toda la hiperinflación Claro, una y todos época los muy brava 90, esa. la CONICET fue casi inexistente, todos los 90, Ujú. hasta el 2003 no tuvimos casi nadie ingresando al sistema científico, eso es terrible, o sea, mucha gente joven que no pudo ingresar y quedó en esa ventana, ¿no es cierto? Sí, y Muy bueno, triste, digamos. claro, seguramente esto tiene que ver con un modelo de país, ¿no? Digamos, uno puede tener un modelo de país en el que la ciencia es importante o puede tener un modelo de país en que la ciencia no es tan importante o incluso un modelo de país en que la ciencia como que está de más, ¿no? Sin entrar en detalles. eh, a ver, ¿por qué es una pregunta que tiene muchas respuestas, pero la que se te ocurra, ¿por qué la ciencia es importante para un país? Bueno, tenemos que ver cuáles son los países que tienen alto nivel de vida, ¿no es cierto? Este, Pensemos en Europa, en, en América del Norte, pensemos en Australia, pensemos en Japón, pensemos en China ahora ya que está saliendo. Esos países están bien porque tienen tecnología, Ujú. ¿no es cierto? Si pensamos que cuáles son las fábricas de las grandes químicas, los grandes laboratorios medicinales, las grandes fábricas de chips, de computadoras, de autos, vamos a ver ahí que hay una tradición de ya más de 100 años, ¿no es cierto?, de industria pesada, de industria de electrónica, digamos, más reciente, digamos, pero ellos tienen el poder tecnológico, y el Ujú. poder tecnológico viene después de la ciencia, digamos. Está unido a ello, ¿no es cierto? Ciencia y tecnología están muy unidos, van de la mano, es una misma cosa casi. Entonces, ahí lo vemos muy claramente. Entonces, si Sí. nosotros queremos un proyecto de país, queremos un país con un inclusivo, donde todos tengamos un nivel de vida razonable, tenemos que apostar a la tecnología y a la ciencia como una herramienta para lograrlo. Si no, hay otros proyectos de país, pero esos países incluyen a muy poca gente y una Ujú. gran desigualdad, ¿no es cierto? Yo la verdad que lo que a mí más me pesa de Argentina es la gran desigualdad que hay. Ujú. Yo he vivido muchos años en Estados Unidos, en Europa,
Y hay una gran diferencia, sobre todo en Europa, en lo que se refiere a igualdad o desigualdad, ¿no es cierto? Ajá. Muy grande. Igualdad de oportunidades, igualdad educativa, por ejemplo. Sí, igualdades ante la vida luego, o sea, no puede ser que tengamos gente en indigencia, en pobreza, digamos. La red social, que en general ha sido muy buena en el país, pero llega momentos en que no da abasto y no es suficiente. No deberíamos tener gente en tales condiciones de vida, ¿no? Profesor Raúl, Elizabeth lo saluda nuevamente. ¿Qué tal? Escuchándolo muy atentamente, con mucho respeto, obviamente, pensaba que habitualmente quienes salen a hacer este tipo de declaraciones son tal vez los docentes, los investigadores de la línea de las ciencias sociales. En su caso, desde estas disciplinas que son más duras, desde la física, desde la astronomía, tiene una mirada social muy interesante, muy importante para esta época que nos toca vivir. Y usted decía recién que ha estado por distintas partes del mundo. ¿Cómo estamos hoy desde su disciplina? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo está hoy Argentina posicionada en el mundo respecto de estos niveles de investigadores que se van, que no se quieren quedar o no se pueden quedar en el país, que no se pueden desarrollar donde han nacido? Sí, estamos en general en ciencia estamos muy bien. En cuanto a recursos humanos, o sea, nosotros exportamos gran cantidad de recursos humanos y tenemos buena gente acá también, ¿no es cierto?, trabajando. Estamos, la verdad que si uno compara el nivel de fondos, digamos, de inversión que hay en ciencia y tecnología aquí con los resultados que tenemos, la verdad que es increíble. O sea, tenemos en todas las áreas grupos bien reconocidos internacionalmente, colaboramos con mucha gente de afuera, estamos muy bien. Lo que pasa es que estamos, yo siempre digo, un poco de prestados, ¿no es cierto? Porque uno ve, por ejemplo, el CERN, ¿no es cierto?, donde están los grandes aceleradores de partículas. Ahí hay grupos de argentinos trabajando, ¿no es cierto? Pero no, Argentina no participa en fondos grandes con esas obras. En LIGO también nosotros tenemos argentinos ahí adentro, pero Argentina no pone dinero para LIGO. Claro. Y en todos los, digamos, y así hay un montón de el Event Horizon Telescope, ¿no es cierto?, reciente. También hay alguna gente ahí metida, pero, digamos, nosotros como país no colaboramos. Hay muchos trabajos que se hacen, por ejemplo, en astrofísica, casi todos los trabajos requieren de grandes procesamientos de datos o simulaciones de soluciones a ecuaciones. Necesitamos supercomputadoras. Usualmente colaboramos con otras personas, con otros grupos en otra parte del mundo y usamos sus computadoras, pero el país, por ejemplo, no tiene una supercomputadora. Y esto es una deuda bastante más vieja, digamos, que los últimos años, ¿no? Así es. No hemos tenido inversión en supercomputación nunca. Básicamente siempre hemos estado muy atrás. Sí. Y así en todo, ¿no es cierto? Todos los laboratorios, yo soy físico teórico, básicamente sí, necesito computación, pero veo a mis colegas en sus laboratorios, día a día peleando para conseguir mantenerse directamente, para tener los instrumentos al día, que no se rompan, conseguir, por ejemplo, helio líquido, nitrógeno, para es todo una batalla muy desigual con el resto del mundo. Claro. Y con el resto del mundo me refiero, por ejemplo, si uno ve la inversión que hay en México, la inversión que hay en Brasil, es mucho mayor, ¿no es cierto?, que son nuestros pares, digamos. Claro, es cierto, uno se preocupa cuando ve que países que están a la misma altura o que en algún momento estuvieron exactamente a la misma altura o por abajo, hoy están significativamente por arriba en recursos y incluso en, digamos, con producciones científicas que son bastante
parejas, esto que decías, ¿no?